Una joven desapareció después de salir de una fiesta en el norte de México. Horas más tarde, una imagen tomada al borde de una carretera convirtió el caso En abril de 2022, Devani Escobar salió de una fiesta en Nuevo León, México, y desapareció horas después. Lo que parecía una noche más, terminó convirtiéndose en uno de los casos más impactantes y dolorosos del país. Todo cambió cuando comenzó a circular una foto tomada al borde de una carretera. En esa imagen, Devani aparecía sola, de madrugada, expuesta a una escena que pronto se volvería símbolo de algo mucho más grande que una desaparición. A partir de ese momento, el caso dejó de ser solamente una búsqueda y pasó a representar abandono, vulnerabilidad y una falla que muchas personas sintieron como imposible de ignorar. Devani tenía 18 años. Era estudiante. Era hija de una familia que desde la primera noche empezó a exigir respuestas con desesperación, con dolor y con una claridad que contrastaba con la confusión alrededor del caso. Y esa es una de las razones por las que esta historia golpeó tanto. Porque no ocurrió en el vacío, ni en una circunstancia aislada, ni en un lugar lejano de la realidad que viven miles de familias. Ocurrió en un país donde las desapariciones de mujeres son una herida abierta, donde la respuesta institucional muchas veces llega tarde, incompleta o simplemente no llega. La historia de Devani condensó todo eso en una sola imagen. Y por eso, en vez de cerrar la conversación, la abrió de forma todavía más dura. La noche no comenzó como una tragedia anunciada. Comenzó como comienzan tantas historias que luego terminan mal, con una salida, con una reunión, con una discusión, con un trayecto de regreso que no resolvió nada. En algún punto de esa secuencia, Devani quedó sola en la carretera. Luego apareció la foto. Luego vino la llamada al conductor. Luego empezaron las demoras. Y mientras todo eso ocurría, la sensación de control se desmoronaba. Lo que había empezado como una noche confusa terminó convirtiéndose en una escena donde cada decisión parecía haber llegado demasiado tarde. Esa es una de las cosas más inquietantes del caso. No se trata de un solo instante, sino de una cadena de momentos que, uno tras otro, fueron empujando la historia hacia un punto de quiebre. La fotografía se volvió el centro del caso, porque no solo mostraba a Devani, mostraba algo mucho más duro, la sensación de abandono absoluto. No era una imagen neutra, era una imagen que obligaba a mirar de frente una vulnerabilidad extrema. Y por eso se volvió tan poderosa, porque una vez que esa foto circuló, el caso dejó de ser una simple desaparición para convertirse en un símbolo. En ese punto, Devani ya no era solamente una joven buscada por su familia. Pasó a ser el rostro de una pregunta que el país entero empezó a repetir. ¿Cómo pudo llegar sola a ese lugar y por qué nadie logró intervenir a tiempo? A partir de ahí, el caso se volvió cada vez más difícil de sostener dentro de una sola versión. La investigación empezó a llenarse de contradicciones, vacíos y relatos incompatibles. Lo que debería haber ayudado a reconstruir las horas finales terminó generando más dudas. Y esa falta de claridad es clave para entender por qué el caso se volvió tan fuerte en la conversación pública. Cuando una investigación no logra ordenar los hechos, la confianza empieza a romperse. Cuando las versiones no encajan, la sensación de incertidumbre crece. Y cuando eso pasa en un caso tan sensible como el de Devani, la audiencia deja de mirar solo el hecho policial y empieza a percibir algo más profundo. Una disputa por la verdad. Esa fue una de las grandes transformaciones del caso. Ya no se trataba únicamente de encontrar a Devani, se trataba de entender qué había fallado, dónde se rompió la respuesta y por qué la versión oficial no parecía alcanzar para explicar todo lo que la gente veía. La presión pública creció porque el caso ya no se sentía como una historia privada. Se había convertido en una acusación contra el sistema. Las protestas aumentaron, la cobertura internacional se expandió y Nuevo León quedó en el centro de una indignación que no paraba de crecer. En ese momento, la desaparición dejó de ser solo una tragedia individual y pasó a representar algo mucho más amplio, una crítica social a la lentitud, a la confusión y a la ausencia de respuestas firmes.
Lo más fuerte de esta etapa es que la pregunta cambió. Ya no era solamente dónde había estado Devani. La pregunta pasó a ser cómo pudo desaparecer en un entorno donde, en teoría, existían cámaras, testigos y autoridades que debieron actuar antes. Ese cambio es fundamental porque mueve el caso desde el terreno de la desaparición al terreno de la responsabilidad. Y cuando una historia llega a ese punto, ya no se puede contar solo como una sucesión de hechos. Hay que contarla también como una falla colectiva, como una ruptura en la cadena de reacción que debía proteger a alguien vulnerable. Por eso este caso no se siente pequeño. Por eso no desaparece de la conversación, porque no habla únicamente de una persona, sino de un sistema que no respondió como debía. La imagen de Devani en la carretera quedó marcada en la memoria pública porque no necesitó explicación para generar impacto. Bastó verla para entender que allí había algo profundamente incorrecto. Esa foto se convirtió en prueba simbólica de abandono, de exposición y de fragilidad institucional. Y al mismo tiempo, se convirtió en un recordatorio de que hay momentos en los que una sola imagen dice más que cualquier comunicado. El problema es que una imagen, por potente que sea, no devuelve por sí sola la verdad completa. Puede abrir el caso, puede mover a la opinión pública, puede convertir una tragedia en símbolo, pero no resuelve por sí misma las contradicciones, las demoras, ni los vacíos que rodean lo ocurrido. Por eso el caso de Devani sigue pesando tanto, porque incluso después de toda la atención, incluso después de la indignación, incluso después de la cobertura y de la presión social, queda la sensación de que todavía hay una parte de la verdad que no se ha entregado por completo. Y esa sensación es lo que mantiene el caso vivo. No es solo el dolor de la pérdida, es la imposibilidad de cerrar la historia con claridad. Es la dificultad de aceptar que una escena tan visible no haya alcanzado para producir una respuesta suficientemente sólida. Es la frustración de ver cómo una joven termina convertida en símbolo de algo que nunca debió ocurrir. Al final, la historia de Devani Escobar terminó siendo más grande que un solo caso. Terminó hablando de seguridad, de violencia contra las mujeres, de impunidad y de abandono institucional. Terminó exponiendo preguntas que siguen siendo incómodas porque no apuntan solo a un hecho aislado, sino a un problema más amplio y persistente. Y eso es lo que hace que esta historia siga impactando. Porque no se trata solo de recordar a Devani. Se trata de entender por qué una imagen tan clara, tan dura y tan visible todavía no ha sido suficiente para devolver una verdad completa. Una foto, una carretera, un país que todavía quiere respuestas. Y una pregunta que sigue abierta. ¿Qué pasó realmente con Devani Escobar?